¿Qué significa en términos prácticos amarnos unos a otros? ¿Qué es más difícil de lograr cumplir, la ley al pie de la letra o amar a los demás y ponerlos por encima aún de nosotros mismos? ¿Cómo defino la idolatría? ¿Y por qué la idolatría tiene resultados tan negativos? Estas y algunas otras interrogantes son las que hoy buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, bueno. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Hola Heriberto. Hola, ¿cómo están? ¿Mejor ya? Un poco mejor. ¿Un poco mejor? Eso es bueno, nos alegramos también. Y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Bienvenidos a este momento de estudio. Llegamos a la lección número 12. Una lección más y se acaba el trimestre. Esto se está yendo demasiado rápido. Pero nuevamente, como les dije antes, realmente hemos disfrutado mucho esta lección, este tema. Creo que hemos aprendido muchas cosas nuevas también, muy importantes. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración, Heriberto? Sí, ¿Sí? claro. A ver. Oremos. Padre nuestro, una vez más, damos gracias por estas lecciones que casi están por terminar. Gracias por las lecciones que hemos aprendido y esperamos que las lecciones que vienen, sabemos que van a ser de igual beneficio para todos nosotros. Al estudiar esta lección, pedimos la guía del Espíritu Santo y que esta lección sea de importancia, de práctica para nuestras vidas hoy. Gracias, en Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, y llegamos a la lección número 12. El título es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y quiero leer del libro de Primera de Juan, el capítulo 4, los versículos 20 y 21. Leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dice, si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios, a quien jamás ha visto? Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él, sino también a nuestros hermanos. ¿Qué les parece estos versículos? Esto es revelador, ¿eh? Esto es magnífico, porque creo que en buena cuenta mucho del cristianismo, digamos, se ha, a lo largo de los siglos, del tiempo, ha tenido quizás no una tan buena manera de actuar, de mostrarse, justamente por este desequilibrio, ¿no? El hecho de que se manifiesta el seguir, el creer, el aceptar a un Dios creador, etcétera, etcétera, pero que en la realidad, en la vida práctica, con los semejantes, no se actúa de la misma manera, ¿no? Quizás en el tiempo también, en la historia, la iglesia tradicional persiguió, mató, quemó vivos a muchas personas, justamente en el nombre de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta situación, digamos, nos deja ver el hecho de que quizá es evidente que el concepto de Dios que se estuvo mostrando era un concepto equivocado. Y a raíz de eso, muchas personas también a lo largo del tiempo han llegado a sencillamente no creer, pues, o sea, no aceptar el hecho de que exista incluso un Dios de amor, pero que permite tantas injusticias, usando personas que actúan en su nombre, ¿no? En el nombre de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, la lección habla de dos elementos que son fundamentales en cuanto al carácter del Dios que nosotros conocemos. Y estos son
el amor y la justicia. Pero el amor y la justicia de Dios son dos elementos, dos componentes de su carácter que son opuestos, antagónicos, distantes. ¿O cómo es que ustedes lo perciben? Y lo digo porque muchas veces, o sea, nosotros sobre todo quienes pertenecemos a una organización religiosa, siempre hemos escuchado esa expresión de que Dios es amor, pero también es justicia, ¿no? O sea, poniéndolo en un punto diametralmente opuesto, ¿no? En un punto antagónico, contrario, ¿no? Usando el pero para decir, no, o sea, no es solamente que te va a hacer bien, sino que también te va a castigar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿es realmente así? O sea, ¿cómo visualizamos nosotros esta figura de estos componentes del carácter de Dios? ¿Son opuestos o cómo es? No, de ninguna forma. De la forma como lo veo, Pedro, es de que el amor y la justicia van mano a mano, porque aún la justicia que nosotros recibimos de un Dios de amor va a ser una paga justa. Ajá. Aún esa parte depende, porque Dios nos dio libre albedrío. Yeah. Si yo decido rechazar a Dios, yo estoy pidiendo la justicia que Él me dé por haberlo rechazado, ¿verdad? Pero mientras yo acepte a Jesús, a Dios, como mi creador y redentor, claro que su justicia va a ser benevolente hacia mí, Okay. ¿verdad? De otra manera, yo estoy rechazando aún su justicia de amor que Él me quiere dar. Ok. Pues todos somos pecadores, ¿no? Todos tenemos inclinaciones no buenas. Y en el interior sabemos eso. Entonces, ¿qué pasa si un padre no disciplina a su hijo? ¿Es un padre que le ama? ¿Cómo va a salir el hijo? Entonces, y ahora voy a hacer un punto que nada que ver, pero sí que ver. Yo he rechazado muchos hombres porque no me quieren justamente, porque como que me estiman demasiado en una manera que no es justa y que me causa a mí ansiedad porque no me conocen, me están poniendo en una posición que yo realmente no soy y pues no me conoce, no me quiere porque no me conoce. Entonces creo que amar justamente es porque conoces y es justo y estás amando a la persona a pesar de que conoces a la persona. Okay. Y eso es mucho más bonito que amar nada más, o sea, sin justicia. Ok. Tal vez les inspiras temor, pues Margarita, es algo que tal vez se tiene que corregir por ahí. ¿Los Okay. asustas? Se asustas No. tal vez. Ok, pero en esta parte, o sea, digamos, esta manifestación de lo que es realmente amor y justicia, que creo, como lo dice Heriberto, o sea, no son dos elementos opuestos, antagónicos, digamos, enfrentados incluso, sino de que van juntos. O sea, el amor y la justicia de Dios realmente van juntos, ¿no? Como hemos estado viendo incluso en lecciones anteriores, o sea, el amor y la justicia de Dios se encontraron también en la cruz, ¿no? O sea, esa manifestación de poder entregarse completamente. O sea, el hecho de que hay un ser que demanda o que demandaba justamente la paga por el pecado de la humanidad, y que esta exigencia al final sí, o sea, Dios acepta justamente la realidad de poder tener que cubrir esa paga, pero Él mismo la asume, ¿no? Entonces, esa justicia de Dios sí realmente se hace efectiva, pero manifestada dentro de su amor también, o sea, porque Él mismo cubre justamente esa falta, esa necesidad, ¿no? Esa demanda hecha, ¿no? Ahora, ¿cómo es que debería manifestarse tal vez en nuestras vidas? ¿O cómo podría manifestarse? ¿Cómo se lo imaginan ustedes que podría manifestarse en nuestras vidas la justicia y el amor? Bueno, todo empieza, como dice, todo empieza en la casa. Ok. ¿Verdad? Okay. Y como dice Margarita, cuando uno quiere a alguien, lo disciplina porque lo ama, ¿verdad? Muchas personas disciplinan porque una cosa es que no saben disciplinar. Okay. O sea, ellos disciplinan porque así los disciplinaron a ellos y creen que esa es la forma de disciplinar, aunque sea incorrecta y dañe a la otra persona. Pero cuando en realidad hay amor, uno no quiere dañar a la persona,
Por eso hoy se enseña que de pegarles a los niños, de esto no se debe hacer. Y al principio yo decía, pero no, hay que pegarle al niño para que entienda. En realidad es la forma más fácil de disciplinar, pero no la más efectiva. Claro. ¿Verdad? Así es que si nosotros amamos a la persona, como dije, vamos a hacer por ellas para que ellos cambien su forma de la que ellas puedan ser más receptivas para poder cambiar. Ok. Ahora, ya que hablas del tema de justamente de disciplina, ¿qué diferencias encontramos o digamos en cómo se diferencia la disciplina del castigo, ¿no? O sea, ¿es lo mismo disciplinar que castigar? ¿Tienen propósitos diferentes? ¿Hacia dónde apuntan la disciplina y el castigo, ¿no? Yeah. Como dijiste, Pedro, yo iba mucho a las prisiones visitando a los prisioneros. Uh-huh. Y ha cambiado de diferentes aptitudes el por qué están ahí los prisioneros. ¿Es para castigarlos o para disciplinarlos? Ajá. ¿Para restituirlos a la sociedad? Ajá. ¿O simplemente es darles un castigo? ¿Verdad? Y sabemos que la más eficaz forma es cuando se le educa al prisionero, se le enseña nuevas formas de actuar, se le enseñan nuevas habilidades para trabajar y poder hacer una vida fuera de la prisión. Exacto. O sea, es más hacia el amor que hacia el castigo. Claro. ¿No? La matutina hace poco trató de la disciplina, de que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Este es en Timoteo. Bueno, entonces la disciplina no es un castigo. A veces pensamos, la autodisciplina es comer saludable y me estoy castigando a mí mismo. Creo que es un cambio de perspectiva. Entonces, la disciplina es un propósito. Uh-huh. Entonces, cuando recibimos cosas sin propósito, es un castigo. Pero cuando las recibimos con propósito, es disciplina. Y no siempre nos van a decir cuál es el propósito. Es nuestra responsabilidad encontrarle un propósito, porque si no tiene propósito, es un castigo. Pero eso lo decide cada quien. Claro. Esa parte también es muy importante. O sea, el tema de la perspectiva que uno tiene, ¿no? Y poder encontrar el provecho también en algunas cosas. Uh-huh. Definitivamente eso es correcto. Ahora, en términos prácticos, ¿qué podría significar o cómo podría tal vez visualizarse el hecho o la afirmación de tener que amarnos unos a otros? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo es de que, digamos, en términos prácticos, cómo se vería amarnos unos a otros? Bueno, en la lección anterior yo mencioné acerca de la iglesia primitiva y es como ellos mostraban ese amor, ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos y era algo, yo digo que era el fruto del amor uh-huh. que existía en la iglesia. O sea, ese mismo fruto debe de existir en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, en toda forma. Claro. ¿Verdad? Claro. Aquí dice, en Primera de Juan, habla justo de eso, de que es amarse unos a los otros. Ajá. Y dice, Primera de Juan 5:3, dice, pues este amor es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O Ajá. sea, que guardemos los mandamientos. Y los mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios. Okay. Y eso no es gravoso. Okay. O sea, ¿es gravoso darte un baño de burbujas? No. Entonces, ¿hacer algo bonito para alguien más es gravoso? No. Porque todo es o sea, si estás feliz, no cuesta nada. Muy bien. Y gracias por hablar del tema justamente de la ley, o sea, de los mandamientos, Margarita, porque ahorita vamos a ver esta parte que creo que es fundamental. Ahora, quiero leer el libro de Mateo, el capítulo 22, los versículos 35 al 40. Y leo de la nueva versión internacional esto. Dice, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es interesante que Jesús realmente para este momento no estaba diciendo algo nuevo para la gente que lo estaba escuchando. O sea, podemos referirnos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde se menciona este elemento, ¿no? De ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, etcétera, etcétera. Y también Levítico capítulo 19, versículo 18, donde también se menciona la frase de ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la gente de ese momento ya conocía estas cosas, ¿no? Ahora, en síntesis para nosotros hoy, ¿cuál creemos que es el propósito de la ley? O sea, ¿qué es lo que la ley nos permite alcanzar? Es un poco lo que estabas mencionando, Margarita. O sea, ¿cuál es realmente el propósito de la ley? ¿Qué es lo que nos permite alcanzar la ley? La Biblia en dos diferentes lugares habla de la ley primero como un espejo, Okay. y después como un maestro. Okay. O sea, el espejo no te salva, pero te muestra. El maestro tampoco te salva, pero sí te enseña. Okay. ¿Verdad? Así es que ese tiene un propósito. Si nosotros siempre lo miramos de la perspectiva de cuál es el propósito de la ley de Dios, es el carácter. Nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios. Dios quiere que lo conozcamos a Él, y ese medio para conocerlo es mirando su ley, que nos quita del pecado, que nos ayuda a evitar el pecado, y reconocer qué es el pecado. Entonces es el lugar que debe de tener. Okay. Esa ley en el cielo no va a cambiar. Esa es la ley del cielo. Si todos aquí cumpliéramos esa ley, estaríamos en el cielo. Okay. Entonces, la ley nos permite alcanzar estar con Jesús. ¿Por qué? Porque estar en el cielo es estar con Jesús y amar a Jesús y querer estar ahí. Entonces, ¿qué nos permite alcanzar la ley? Pues ese estado de amor perfecto y paz, paz mundial. Exacto, ¿no? Porque creo que, digamos, en esencia, si entendemos de que la ley de Dios, digamos, de cierta manera expresa quién es realmente también Dios, o sea, su carácter, justamente el poder, digamos, enfocarnos en la importancia de la ley, en el cumplimiento de la obediencia, etcétera, etcétera, en realidad nos va a permitir alcanzar aquello que estamos buscando, ¿no? Aquello que en el lema de este país, ¿no? Aparece ahí, ¿no? Pursuit of happiness, ¿no? El seguirla, el buscar, alcanzar la felicidad. O sea, es eso realmente. ¿Por qué? Porque la ley en sí es un elemento que nos da las pautas para poder alcanzar una buena relación con Dios y con nuestros semejantes, ¿no? O sea, principalmente es eso, ¿no? Es justamente un elemento que nos permite, que nos da la posibilidad de poder alcanzar a relacionarnos adecuadamente con Dios y a poder mirar también a nuestro semejante, así como a uno mismo, y relacionarnos de forma saludable con cada uno de ellos. Desarrollar la confianza, ¿no? Es un elemento fundamental. Y alcanzar eso, como dice Margarita, o sea, si al todos cumpliéramos la ley, oye, viviéramos en el paraíso, estaríamos en el cielo, ¿no? Es eso. Es eso fundamentalmente. Y no tiene que ver con el hecho de que la ley realmente sea la que me transforma, me cambia, porque aquí viene la parte también interesante, que el cumplimiento de la ley, en realidad, bueno, alguna persona puede proponerse cumplir la ley, probablemente sí, pero el cumplimiento de la ley tiene que pasar primero por el proceso de transformación, que no la hace la ley, sino que lo hace la persona que nos entregó esa ley, ¿no? Esa persona sí es la que puede promover y provocar en nosotros un cambio, una transformación. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿qué es más fácil cumplir? ¿La letra de la ley o llegar a vivir el espíritu de la ley? O dicho de otra manera, ¿qué es más difícil, qué es más complicado? ¿Poder cumplir la ley al pie de la letra o llegar a amar a los demás
y ponerlos incluso encima aún de nosotros mismos. A ver. Bueno, lo que me viene a la mente, Pedro, es de que yo conocí a alguien que me dijo, no son los 10 mandamientos, es solamente 2, como aquí lo puso. Ajá. Y no tiene sentido, porque el propósito de la ley es conocerlo a Él, porque yo voy a tratar de conocerlo menos, Ajá. limitándolo a simplemente 2. Y sabemos que están reducidos a 2 porque está dividido en donde debe de ser. Y sabemos de antemano que si nosotros tratamos de guardar la ley, pero no amar a nuestro prójimo, o no, tampoco yo miro sentido. ¿Cómo puede suceder esto? Ajá. ¿Verdad? Claro, esa es un poco la pregunta, o sea, pero también es la parte esta, ¿no? Digamos, y lo digo porque quizá en buena medida yo mismo en algún momento he tenido una actitud fariseica o, digamos, de rigidez incluso con el tema de la letra, etcétera, ¿no? Pero por lo mismo, o sea, ¿qué es más posible de alcanzar? ¿Cumplir la letra de la ley o vivir lo que significa el espíritu de la ley? O sea, lo que realmente está detrás de esas palabras, ¿no? Exacto. ¿Ok? Como decía primero de Juan, no es gravoso. No es O sea, gravoso. no es difícil. Sí, y también recordando a los fariseos, ellos guardaban la ley aún más. Sí. O sea, no era suficiente 10 mandamientos, ellos tenían cientos de mandamientos. Para cumplir los 10. Exacto, Sí, pero sí. después vemos el caso del que encontraron en el camino y se les fue muy difícil ayudar a su prójimo. Ahorita vamos a ¿Verdad? ver esa parte, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ahora que hace referencia a los religiosos de la época de Jesús, ¿no? O sea, Jesús mismo les señala, ¿no? De que ellos, o sea, se esmeraban en cumplir una cosa, incluso en diezmar, pero por otro lado, o sea, digamos, ejercían abuso con los necesitados, con los huérfanos, con las viudas, o sea, digamos, su vida realmente estaba plagada de otras cosas totalmente negativas, pero ellos sí cumplían la ley, o sea, esa parte es la que justamente estoy tratando de que podamos ver, ¿no? O sea, puedo llegar a cumplir la ley sin al final, o sea, cumplir lo que es la esencia de la ley. Pero ¿por qué es importante eso? Es lo que Jesús mencionaba, ¿no? Quiero mencionar algo, pero creo que va con lo de más adelante también. Así Ajá. que recuérdenme. Pero tiene que ver con los judíos. Ok. O sea, Jesús mencionaba un asunto que creo que salta aquí, ¿no? Dice, cumplen esto, pero se olvidan de lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante realmente de la ley? Ya. Y yo creo que viene ahí de la letra y el espíritu de la ley, Pedro. Ok. Porque nosotros podemos leerla, entenderla, practicarla, pero si no entendemos el espíritu que nos transforma, nunca la vamos en realidad a guardar. Claro. Y hablamos de esto porque, o sea, tal vez para nuestros amigos que nos ven de otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto legal en los Estados Unidos, en buena cuenta, digamos, también muchas veces se aplica aquello que se conoce como el espíritu de la ley. O sea, ¿qué es lo que realmente busca la ley para poder aplicarla? O sea, no es una aplicación necesariamente al pie de la letra, ¿no? Sino de que realmente también se busca que esa ley, digamos, en realidad propone o tiene un propósito, busca algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las leyes de tránsito, o sea, lo que buscan es evitar accidentes y promover, digamos, la fluidez en el tráfico, ¿no? O sea, que los vehículos puedan moverse con fluidez, con facilidad de un lado para otro. Entonces, en medio de esas situaciones, obviamente, hay cosas, digamos, hay momentos en los que la ley se puede aplicar justamente tratando de encontrar esos propósitos específicos. ¿Ok? No es necesariamente la rigidez de que la letra dice esto es otro, ¿no? Sino de que se pueda promover aquello que está detrás de la letra, ¿no? El espíritu de la ley. ¿Ok? En el caso de la ley de Dios es exactamente lo mismo, porque lo que está detrás de esas palabras es la esencia, lo que dice allí, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Son esos dos elementos fundamentales. Y eso es lo que deberíamos nosotros también reconocer y buscar, ¿no? Y saber de que a través del cumplimiento de la ley, o sea, obviamente
luego de una transformación por el Señor, encontramos esa oportunidad para poder mostrar amor a Dios y amor al prójimo. Amén. ¿Sí? Muy bien. Quiero leer del libro de Zacarías, el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos con los otros. Ahora, la lección menciona un término interesante, una palabra que nosotros la conocemos o la hemos visto en diferentes ocasiones en la Biblia, ¿no? Que es la idolatría. ¿Cómo entiendo yo la idolatría o cómo defino la idolatría? ¿Qué ocurre cuando lo más importante en mi vida deja de ser Dios y pasa a ser otra cosa, ¿no? A eso, ahí voy. A ver, bueno, vamos, Margarita. Entonces, hablando de la ley, siempre pensamos en los judíos así como que, cumplían la ley nada más así por rutina. Bueno, había unos que hacían eso, pero también había otros, porque últimamente estaba estudiando un poquito de Kabbalah, que es el espiritismo judaico, y está en el tema muy entrelazado últimamente con todos los temas de manifestación, también está la manifestación cuántica. Bueno, los judíos también tenían un tipo de espiritismo y misticismo que era Kabbalah, que es cumplir la ley y cumplir todos los detalles tanto de la ley que uno al cada detalle está siendo y entrando en el espíritu de Dios. Pero es espiritismo. En algún punto pierde y se distorsiona y quien se torna en el centro es tú mismo, porque el poder lo estás y realmente funciona porque las personas se hacen poderosas, suceden las cosas que ellos quieren, pero se va al centro de Dios, a mí mismo. Y yo al observar, viendo como enseñan, muchas veces no se menciona Dios, es más todo la práctica y es el cumplimiento de la ley y es con algo mucho más profundo porque está el espiritismo, pero es otro tipo de espiritismo y es muy fácil confundirse cuando nos perdemos. Pienso en, por ejemplo, el que buscó a Dios en la oscuridad. Nicodemo cumplía y hacía todas las cosas bien, amaba a los demás, daba dinero, no era malo. Pero no nada, o sea, no es estar amargado, no estaba amargado cumpliendo la ley, pero es algo más. Pero también no es otra cosa, está, bueno, y ahí respondió la pregunta, pues muchas cosas eran los ídolos antes. Pero creo que ahora nuestra lucha que Satanás ahora está usando, está de moda, es que nosotros creamos nosotros mismos y nos hagamos a nosotros mismos nuestro ídolo. Exacto. Creo que esa parte, digamos, es algo que está ocurriendo sobre todo en el presente. O sea, esta parte de poder ser nosotros mismos nuestro propio Dios, ¿no? Uh-huh. Esa es la figura. Y es uno de los trabajos más fuertes que está haciendo el enemigo en la actualidad, ¿no? En la manifestación cuántica, las personas sanan de cáncer, ajá, sanan de cosas. Pero no fue Dios quien los sanó, ellos mismos por su transformación y sanaron. Y ahí, ¿quién es Dios? ¿Quién sanó? Exacto. Ajá. Ahora, dentro de esto, o sea, cuando en realidad yo lo que hago es ponerme en el punto focal de mi propia vida, ¿no? Remuevo aquello que significa Dios de lo que es lo más importante en mi vida. O sea, leía hace un tiempo atrás al doctor John Paulin, profesor de teología aquí de la Universidad de Loma Linda, y él mencionaba de cuando hablamos, por ejemplo, de Apocalipsis 14, ¿no? Y hablamos del mensaje del primer ángel, ¿no? Y el mensaje del primer ángel es el llamado, ¿no? Adorar a Dios, etcétera, etcétera. O sea, cuando él mencionaba esta parte de que adorar a Dios, que Él es lo más importante, o sea, significa realmente
Adorar a Dios realmente significa hacerlo el punto central de mi vida cada día, que Él realmente sea lo más importante, que Él, digamos, capta completamente mi atención, de tiempo, de esfuerzo, de mis tesoros, de todo lo que tengo, o sea, Él sea lo más valioso, lo más importante. Esto realmente es en sí adorar a Dios, ¿no? Amarlo a Él plenamente. Ok, pero en el caso de la idolatría, lo que hago es reemplazar al ser divino por otro. En este caso, por ejemplo, Margarita está mencionando el hecho de que en la actualidad mucho se hace el esfuerzo porque sea el mismo ser humano, la misma persona, quien sea su propio Dios. Ok, ¿cómo impacta eso? ¿Cómo impacta ese cambio, ese colocar yo mismo como Dios de mi vida? ¿Cómo impacta en mi relación con los demás? ¿Cómo impacta en mi relación con mis semejantes, en mi familia, en la congregación, en el trabajo? O sea, ¿cómo es que afecta de esa manera ese cambio? Bueno, yo te había mencionado que estaba leyendo el libro. Se trataba más del narcisismo, Ajá. ¿verdad? Y habla de cómo es que todo revuelve a estas personas. Ok. O sea, ellos nunca se equivocan. Ok. O sea, sus ideas son las mejores. Todo revuelve alrededor de ellos. O sea, afecta de tal forma de que ellos nunca se pueden equivocar. Ajá, Simplemente de poderte imaginar vivir con una persona así afecta en lo de específico al esposo, a los hijos y todos los que tienen contacto con ellos. Eso es lo que hace la idolatría cuando nosotros pensamos que somos los dioses. Claro. Sí. Yo les contaba justamente de que tengo un chat de amigos donde hay uno o dos personas así, digamos, que tienen esa actitud justamente, y no los demás, o sea, manifiestan su malestar, incluso algunos se han ido del grupo y todo lo demás porque, pues, o sea, sí es un poco incómoda esta situación, ¿no? Pero digamos, eso también muestra de que hay un vacío, hay una necesidad, hay un aspecto detrás de todo esto, ¿no? Voy a mencionar un caso muy feo, así que advierto. Bueno, entonces, en los tiempos de antes, con Baal y Moloch, sacrificaban a sus hijos. Exacto. Y uno piensa, ay, qué horrible, qué feo, ¿no? Pero eso sucede mucho últimamente. En la actualidad. Y pensamos, ay, bueno, aquí en Estados Unidos no venden a sus hijos a la prostitución como en otros países, en India o en otros lados. Y sí. Últimamente salió una muchacha, tiene 17 años y su mamá maneja sus cuentas y todo vende fotos de ella misma. Y uno dice, tiene 17, ya casi es adulto. Pero ella, ¿qué tuvo que pasar por ser niña para no valorarse así? Que su mamá la haya dejado o subido videos de ella en YouTube. Y bueno, vi que en algún momento subió algo con el novio de la mamá en el momento. O sea, ella quiso hacer feliz a su novio y a su hija no le importó más el novio que el hijo. El vacío de esa mujer es querer ser amada por un hombre y hace cualquier cosa por ser amada por ese hombre, tanto que sacrificó a su hija. Entonces, cuando haces tu ídolo otra persona, haces cosas horribles también. Entonces, no puedes, cualquier cosa que no sea Dios, que es cualquier ídolo, nos lleva a hacer cosas horribles. Exacto. Ese es el resultado, básicamente, de aquello que conocemos como la idolatría. Y quizás así como presenta Margarita, o sea, en realidad el tema de la idolatría no es un asunto que haya quedado en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, en el sacrificio físico de niños, de criaturas inocentes, etcétera, sino que es un problema que incluso sigue todavía en el presente y que atenta de gran manera nuestra relación con los demás. ¿Sí? Y afecta a las vidas, obviamente. Quiero leer algo que también, o sea, yo creo que de alguna manera ustedes lo han estado diciendo, una de las parábolas más conocidas en la Biblia, que es justamente la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37.
Leo de la Nueva Versión Internacional esto. Dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Interesante y realmente revelador este asunto y podemos obviamente sacar muchas diferentes conclusiones y comentarios respecto a esto, ¿no? Pero quisiera preguntarles a ustedes algo aquí. ¿Cómo sería tu relación con las personas que te rodean si vivieras realmente la esencia de la ley, que es justicia, misericordia, humildad? Un mundo totalmente diferente. Pero yo lo miro de un momento, en cómo me afecta a mí, en mi hogar, ¿verdad? Porque el otro día vino a mí la novia de mi hijo. Uh-huh. Y ella me dijo, su hijo estuvo hablando muchas cosas bonitas de usted. Uh-huh. No se imagina cómo estuvo hablando. Y dije, wow, pues eso es grandioso, ¿no es así? O sea, uno no lo hace porque quiere recibir palabras bonitas y todo, sino porque nace del corazón y a final de cuentas Dios nos regala, nos muestra su amor porque es reconocido las obras que uno hace. Claro. Así es que sería totalmente, empezando por el hogar y en la iglesia y en el trabajo, todo diferente, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿por qué creen ustedes de que estos religiosos y los dos, o sea, Jesús menciona a 2 religiosos, dice un sacerdote y un levita? ¿Por qué creen ustedes que los 2 religiosos priorizaron la letra de la ley? Probablemente algunos pueden comentar, no, si lo tocaba tal vez se iban a contaminar, quizás estaban yendo de paso, se iban a algún servicio litúrgico, alguna cuestión por allí, ¿no? O sea, ¿por qué creen ustedes de que para estos 2 religiosos la primera reacción no fue ayudar a esta persona, sino seguir de largo nada más? O sea, alejarse más bien, desviarse e irse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ellos aún no habían sido transformados y todavía tenían sus prejuicios. Si ellos tenían prejuicios hacia alguna persona es porque sus corazones no habían sido transformados todavía. Ellos sabían de la ley, sabían conocían la letra de la ley, uh-huh, pero no tomaban en cuenta el espíritu de la ley, que es lo que Jesús vino a enseñar. Exacto. No solamente vienes a decirles, sino viene a enseñarles cómo amar a las personas. En realidad es eso, ¿no? Sí, Margarita. Estoy de acuerdo. Muy bien. Gracias por estar de acuerdo, Margarita. Es eso realmente, ¿no? Es eso. Y en realidad cuando nos ponemos a pensar, en realidad es mucho más difícil poder llegar a vivir, a experimentar lo que significa el espíritu de la ley.
lo que está detrás de las palabras, más que el asunto de poder, digamos, ser firme con la letra de la ley, ¿no? Y esto es lo que pasó con estas personas, en realidad, con estos religiosos, ¿no? Aquel que tal vez era censurado, que era la persona mal vista, aquel que su doctrina era errada, que era mezclada con la de creencias diferentes, paganas, etc., fue el que en realidad al final mostró aquello que conocemos como el espíritu de la ley, o sea, la manifestación del amor hacia el semejante, hacia el prójimo, ¿no? Y esta fue la enseñanza que justamente Jesús le entregó a este maestro de la ley que también quería ponerlo a prueba, ¿no? Uh-huh. Sí. Así es. ¿Cómo serían nuestras vidas, digamos, si nosotros nos esmeramos en poder llevar a poner a práctica este espíritu de la ley? O sea, de poder realmente vivir en esencia lo que significa realmente la ley. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo sería nuestro hogar? ¿Cómo sería nuestra congregación? Pues eso dice Elena, que nuestro hogar sería un pedacito del cielo. Así es. Sería lo opuesto de lo que quizá es hoy. Ya. Pienso que sí, en definitiva. Muy bien. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y gracias también por los comentarios. Creo que han sido muy, muy valiosos. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Querido Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido. Te pido que lo grabes en nuestro corazón, que más que nada busquemos de ti, busquemos tu cara, tu rostro y verla en todos los demás. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Tenemos última lección del trimestre. Okay. ¿No tienes saludos para...? Pues hay muchos saludos. Pero... Oh, yo sé que sí. Y gracias a todos aquellos que nos han estado mandando también sus comentarios, sus saludos. Gracias por apoyar, sí, valoramos por escuchar. Mucho. Exacto. Vale la pena. Claro que sí. Y son un elemento de ánimo también para nosotros. Sí. Muchas gracias por ello, porque eso también nos anima, fortalece también el esfuerzo que se hace aquí para poder llevar justamente estos comentarios, ese estudio de la lección de escuela sabática. Gracias por ello. ¿Ok? Nos vemos entonces la próxima semana. Sí, hasta luego.